Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes y que la bendita presencia de Cristo Jesús, la luz, esté dentro de ustedes para que en lugar oscuro podamos caminar firmes sin tropezar contra las artimañas, las seducciones y la mentira, la sabiduría del adversario y de este mundo. Son los deseos de este siervo suyo, porque tengo el Espíritu Santo para que en todo sea glorificado Dios Padre. Así que me pongo a sus pies, bendito pueblo de Dios, para continuar con la enseñanza número 4 de la primera epístola de Timoteo, y vamos a comenzar el capítulo 2, habiendo terminado el capítulo 1. Así que lo que le pido yo siempre, bendito hermano y bendita hermana, es Biblia en mano. Recuerde que yo he estado orando en todo momento por todos los suscriptores, por todos los que están dando un seguimiento, por todo el pueblo de Dios, por todos los que estemos en un mismo sentir. Capítulo 2, versículo 1. Comencemos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La palabra exhortar, bendito pueblo de Dios, es animar a alguien a hacer alguna acción. Así que nosotros en todo momento, los representantes, en todo momento debemos de exhortar, de dar ánimo para que el pueblo de Dios haga todos los mandamientos que están escritos en la bendita palabra de Dios, y en todo momento estarles recordando en lo que ellos llegan a tener un crecimiento espiritual, en lo que ellos llegan a tener la bendición de ser ministros. Bueno, en todo momento tenemos que estar recordándoles y dándoles ánimo con los exhortos, ante todo, dice ante todo, a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué ante todo? Bueno, si nosotros, benditos hermanos, ya tenemos la bendición de estar en el redil y ya tenemos la bendición de ser seres espirituales, recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que si una oveja se ha salido del redil o no está dentro del redil, que vayamos por esa oveja y dejemos a las 99, ante todo, ir por esa oveja, porque hay más gozo por esa oveja que se pueda traer al redil que las 99 que ya estamos. Por eso es de que ante todo hagamos oraciones y rogativas a Dios y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los que no tienen el llamamiento. Recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, que las rogativas sirven mucho, porque Jesús también dijo: pidan al Padre por obreros, porque a la verdad la mies es mucha. Y un obrero va por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el pacto establecido es que lo que recibimos por gracia, gratuitamente, de igual manera nosotros, cuando tengamos y terminemos un crecimiento en el amor de Dios, podamos ser instrumentos de ir por todos sus hombres. Entonces, al estar orando, casi estamos pidiéndole a Dios que levante obreros, porque no hay otra manera de poder dar el mensaje más que por la iglesia, por los instrumentos santos de Dios. Y digo santos porque un instrumento que no es santo tuerce las escrituras y dice, como hoy dicen en la mayoría de las congregaciones: viene por primera vez, pastor, muy bien, quiere aceptar a Cristo, quiere la bendición, quiere la salvación. Sí, Señor, haga esta oración, y ya es salvo, y pásele al agua, y ya está bautizado, ya es usted pueblo de Dios. Y claro, no se toman la molestia, porque no tienen a Dios, de poner sus vidas, de explayar el evangelio 1, 2, 3 horas, lo que sea necesario, según los cuestionamientos y las dudas que pueda tener
sobre el camino hasta que el Espíritu Santo lo convenzca y le toque el corazón. Entonces, aquí dice, animo la oración para que Dios levante obreros. Aunque estemos en los tiempos de apostasía, bendito hermano, no importa. La oración es poderosa, a que se hagan rogativas. Y no es lo mismo pedir a estar rogando. Señor, te suplico. Y claro que para tener ese fruto de rogar, recuerde que ya vimos ayer que hay que tener misericordia. Porque si yo soy un hijo de Dios ya lavado, ya con ropa, ya con un anillo, ya siendo un ser espiritual, y yo sé de dónde me sacó Dios, y que toda la gente que está, sobre todo ahorita, participando de los principios de Dios de parto, pues ¿cómo no voy a rogar? ¿Cómo no le voy a pedir al Padre que levante obreros? Claro, primeramente, amando yo a Dios y al prójimo, pero también pedirle haciendo rogativas. Es rogar, es suplicarle en oraciones. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la oración, siempre que llego yo a un versículo, aunque ya lo haya explicado yo anteriormente, la oración, que son temas también muy controversiales y de mucha mercadería en libros, y que tuercen totalmente las escrituras, el teléfono para poderme comunicar con Dios y con Cristo Jesús es la espiritualidad y la santidad. Nadie puede ser escuchado por Dios si no es un ser espiritual. Y para poder ser un ser espiritual, necesité haber recibido el Evangelio, haber muerto a la carne por fe, haber tomado mi cruz y haber recibido la resurrección mediante el poder de Dios que levantó a su Hijo de los muertos, y hoy mediante Cristo Jesús, por fe, para que del agua saliera una vida nueva, una vida espiritual. Solamente por medio de la ley y por medio de esta palabra es posible que yo pueda tener una comunicación con Dios. Recuerde, San Juan 4:4 dice que mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que también, una vez que ya entré por la puerta del redil, debo de cuidar este depósito divino, que es la presencia de Dios, para poder ser escuchado, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo está dentro de mí, el Espíritu Santo sabe mis pensamientos, pero Dios tiene el rostro con los que le aman y voltea el rostro con los que son carnales y del mundo. Así que es muy sencillo. Y no hay necesidad de enseñarle a orar, porque también la bendita palabra de Dios dice que muchas veces no sabemos qué pedir nosotros, pero que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles a Dios para lo que nos conviene recibir. Y de igual manera, si usted es un ser espiritual, no va a pedir cosas del mundo, va a pedir sabiduría, va a pedir la poderosa mano de Dios, va a pedir que alcance el ministerio, va a pedir poder para salir del mundo, va a pedir vista, va a pedir oído, va a pedir, Señor, dame crecimiento, que no se seque mi rama, permíteme llevar fruto, porque eso es lo que busca el Espíritu. Entonces, ni siquiera hay necesidad de que yo, porque en las iglesias paganas siempre copian las oraciones, ¿no? Son muy parecidas cuando los paganos, o más bien los impíos oran. ¡Oh, gran Dios! Y usan casi las mismas palabras. Digo, y Dios nos ha dado, bendito hermano y bendita hermana, una característica personal a cada quien, una esencia diferente a cada quien. Ningún ser humano es igual en cara, igual en un carácter. Todos tenemos una esencia especial, la cual yo la debo de usar conforme lo que me dio Dios para con Dios y en la oración. Y no hacer oraciones largas enfrente para ser visto por los hombres, sino en secreto. Ahora bien, las oraciones, aquí está, es un mandamiento
Y yo, bendito hermano, lo exhorto porque la bendita palabra, si usted está dando un seguimiento y usted verdaderamente quiere vida eterna, pues la bendita palabra es para practicarla. Así que ruego que se hagan rogativas, oraciones, sobre todo en este último tiempo, peticiones y acciones de gracias. Señor, te hago una petición. Escúchame, por favor, Señor bendito. Levanta obreros porque la apostasía. Por favor, Señor, levanta verdaderamente gente santa, Señor bendito, y acciones de gracias. Ahora, es muy importante porque no es lo mismo dar las gracias con la boca que una acción. Una acción es decirle, Señor, escucha mi oración, porque yo voy a estar en la cruz, voy a seguir siéndote fiel, voy a seguir, claro que es un premio para nosotros, a Dios no le hacemos ningún favor, eso sí que quede muy claro, bendito hermano y bendita hermana, que todos los mandamientos que Dios nos ha dado, e incluyendo el ministerio, son riquezas, son premios inmerecidos que nos ha traído Cristo Jesús. Pero así, ese pacto de amar a Dios y de amar al prójimo es, Señor, escucha mi oración porque tú me estás viendo en la cruz, porque tú me estás viendo preocupado por tu sentir, Señor, y ten misericordia, Señor bendito. Acciones de gracias es estar en la obra, es estar haciendo, que Dios nos vea, que seamos dignos de ser escuchados, porque Dios no escucha a los pecadores. Y acciones de gracias por todos los hombres. Ya no está hablando de los 99 que estamos en el redil, sino está hablando a lo que Cristo Jesús, antes de irse, dejó a sus discípulos. Por tanto, ir a todas las naciones, a todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar con ustedes, y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Y esa es la obra de Dios. Bien, dice también que oremos y hagamos rogativas por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que tienen autoridad, todos los que tienen un gobierno, todos los que tienen un puesto en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Me gustaría, para poder concordar y explayar esta bendita enseñanza del capítulo 2, el por qué quiere Dios que oremos por los reyes, y muy importante, porque sí, lo voy a llevar ahorita a Romanos capítulo 13, que concuerda para que despertemos a muchas cosas. Primero aquí dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué? Porque claro que todos los seres humanos que no tienen la ley de Dios, que es perfecta, que es un orden y que es de amor, pues todos los animales salvajes, yo era uno de ellos antes de venir al mundo, no por juzgar, son parábolas, son comparativas que Dios pone en la Biblia. No lo pone para decir somos animales, sino para entender que un animal no tiene gobernatura, no tiene entendimiento, no por estar menospreciando, no, yo no juzgo. Por eso digo, yo soy el primero, que era un animal porque no tenía la cabeza de Cristo, me comportaba como en una selva, y imagínense nada más, si no tenemos a Cristo, imagínense si no hay una autoridad en donde gobierne al delincuente, al que está haciendo mal, pues sería un desorden. Si usted fíjese nada más, aquí por ejemplo en México hay estados de la República en donde no hay ley, en donde no hay autoridad, y ya los malos han ganado estados donde la gente buena o la gente que han huido de ahí. Entonces, oremos, bendito hermano, a los que no tienen la ley, a los que no tienen la cabeza de Cristo, para que las autoridades no sean corruptas, para que las autoridades hagan su trabajo y para que haya una seguridad, para que haya un orden, para que haya una tranquilidad a la ley
que tienen los seres humanos, ¿verdad? Ahora, vamos a concordar también algo muy importante, no me voy a adelantar, pero vamos por favor a Romanos capítulo 13. Ahorita vamos a ver algo muy profundo, muy importante. Y Romanos 13:1, si ya lo tiene ahí, dice así: sométase, y aquí ya le está hablando al pueblo de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primero meditemos. Recuerde que los mandamientos no son para los que no han tenido entrada por esta puerta. Estos mandamientos son para el pueblo de Dios. Es muy importante cuando dice sométanse, es saber que hay una autoridad, hay una ley, no importa la nación donde usted viva, hay una ley donde nos tenemos que someter. Mucho ojo, mucho ojo. No se vaya a someter si está en un país, si le prohíben la Biblia, si le prohíben congregarse, si le prohíben negar a Cristo. Porque eso lo supo Pablo, lo supo Pedro, que tenían que sujetarse a la autoridad, en dar, por ejemplo, lo que se da de dinero, tributo, porque así se llamaba, dar tributo. Ellos estaban en la ley que tenía Roma, ¿verdad? Y se sujetaban a Herodes, a Pilato, al César. Pero aquí, hermano, que no le prohíban la Biblia, nada más. Si usted está en una nación donde no niegue a Cristo, pero en todo lo demás, sujetémonos en pagar predio, en pagar tenencia, en pagar luz, en no pasarse un semáforo, en abrocharse el cinturón, según el país donde esté, ¿eh? Está hablando en general a toda la ley que tiene un gobierno o una nación en donde, fíjese bien lo que le voy a decir, en donde ningún ser humano que tiene esta ley humana se sujeta totalmente a hacer todo lo que impone un gobierno, pero un cristiano con el poder de Dios puede hacer, si hace la ley de Dios, que es más perfecta, que es más sublime, ¿cómo no automáticamente voy a poder hacer la de aquí abajo? En automático. Entonces, recuerde, tenemos el poder de Dios. Yo le doy testimonio, por ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Anteriormente, en el mundo, como cualquiera, yo ponía, cuando subió la luz, ponía un diablito en la luz, ¿verdad? Anteriormente aquí en México habían autoridades corruptas para poder pasar las tenencias a mitad de precio, los derechos de un carro para sacar las chuecas. Y bueno, yo participé, ¿verdad? Claro, ya Dios me perdonó, traía demonios. Y así le puedo decir muchas otras cosas. Yo de joven sabía que tomar en la calle era un delito, o manejar con copas, lo hacía, exceso de velocidad, y bueno, transgredía la ley como la mayoría, hasta el presidente y los gobiernos no se sujetan a la ley que ellos mismos han puesto. Pero vuelvo a repetir, un cristiano debe de sujetarse. Yo desde que soy, y le doy gloria a Dios, ni diablito, ni me paso semáforos, ni tomo, me abrocho el cinturón, llevo mi distancia, conservo la velocidad, respeto a la autoridad, estoy sujeto a ella, porque no son puestas por Dios para un orden. Digo, para un orden de los que no tienen a Dios, pero como cristiano también es un mandamiento. Y es muy importante lo que dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mucho ojo en esto. Alguna ocasión también Pilato le decía a Cristo cuando iba a ser crucificado: ¿qué no sabes que yo puedo dar la orden para que no te crucifiquen? Y él dijo: ¿sabes qué, Pilato? ¿No serías rey tú aquí y no tendrías autoridad si no te lo hubiera dado mi padre? ¡Ja, Chihuahua! Ahora, yo desde que sé esto,
que toda autoridad es puesta por Dios. Yo como cristiano, como verdadero cristiano, ni siquiera salgo a votar, hermano. ¡Ja! Ni siquiera salgo a la política, ni estoy viendo qué presidente va a ganar. No. Mire, ¿para qué nos hacemos guajes? El que pone las autoridades, el que decide qué presidente va a quedar en Estados Unidos, en Rusia, en México, en Cuba, en Perú, en Chile, en Guatemala, en Belice. El que decide no es usted ni yo, es Dios. Y algo muy, muy importante que quiero decirle, que por medio del gobierno a nivel mundial se están llevando a cabo las profecías de principios de dolores de parto. Yo no digo apocalípticas, porque líbreme Dios de llegar yo al apocalipsis, líbreme Dios, y lo libre a usted Dios, y que venga nuestro Salvador a rescatarnos de la gran tribulación. Porque muchos dicen apocalíptico, granizo, apocalíptico, inundaciones. No, esos son principios de dolores de parto. Lo que viene es horroroso. Es algo que viene espantoso. Si aquí, ahorita, ya estamos nosotros viviendo una época de principios de dolores de parto y de ayes, donde la gente está muriendo de hambre, congelada, en inundaciones, están en tragedias, en catástrofes, pues no tiene nada que ver con lo que va a venir. Le adelanto, bendito hermano, no porque yo tenga una bola, no. La Biblia lo dice, para darle honra a Dios. Yo le digo, 2023, viene la situación cada vez peor. Ya no va a haber noticias buenas. Bueno, noticias buenas que engañen, porque Satanás es el engañador. El 2023, a mitad de año, para finalizar 2023, viene la situación horrorosa. Que pues, recuerde, son principios de dolores de parto. Ahora, Dios precisamente está manejando estas cabezas, estos reyes, para que se dé a cabo sus profecías. De igual manera, recuerden Apocalipsis, el dragón con las 7 cabezas, o con las 10 cabezas, que representa a Satanás, manejando el gobierno mundial, manejando a los masones, manejando a los presidentes o reyes y gobiernos, para que se lleve a cabo la bendita palabra profética de principios de dolores de parto, y para que se dé lugar a la gran tribulación. Entonces, todas las autoridades, ahora, a mí me tocó vivir estos tiempos, de todas maneras tenemos el mandamiento de sujetarnos a toda autoridad. Y vuelvo a repetir, no es su voto, grábeselo en ningún país. Eso es mentira. Nos engañan al pueblo, hermano, no de Dios, sino al pueblo que no está con Dios, lo tienen como títeres el gobierno mundial. Los engañan en noticias, los engañan por todos los medios, los tienen engañados. Y de hecho, están matando a muchos seres humanos. Si quiero un tema en especial también, con mucho gusto se lo doy, porque el gobierno mundial metió virus, está metiendo para que dé cáncer, está metiendo para que haya esterilidad en estos últimos tiempos y no haya multiplicación de seres humanos. Es de veras, hermano y hermana, es espantoso. A mí no me espanta, no me maravilla porque está en la palabra. Pero sí, me espanta a los que no quieren salir y se quieren quedar ahí. Mejor tema. Entonces, toda autoridad es puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, en el gobierno donde usted esté, en la nación donde usted esté, si usted es cristiano, debe de cumplir toda la autoridad y toda la ley establecida, toda, porque el que se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. O sea, es pecado. Por eso, hermano, dése cuenta. Mire, el pecado paga un salario. Dios es exagerado. Para su pueblo no. Para el mundo sí.
Porque para el mundo decir, ¡ay, qué exagerado! No poderme echar una firmita en el árbol, una orinadita, o no poder hacer una trampita en la luz, ¿verdad? O no poderme pasar un alto porque ya tengo prisa, o no poder echar un poquito más rápido mi carro. ¿Qué exagerado? No, bueno, ya le dije, exagerado Dios aquí en el pueblo no, porque nos ha dado su bendita presencia, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto. Es un Dios santo, es un Dios que nos diseñó, es el creador que nos diseñó precisamente para ser intachables, para ser ordenados, para ser seres espirituales a todo lo que Dios ha acontecido y ha diseñado. Porque también la autoridad proviene de Dios. Y recuerde lo que dice en 1 de Juan, que sus mandamientos no son gravosos. Ninguno de sus mandamientos son gravosos. Que basta con transgredir un mandamiento para volverme un transgresor de la ley. Porque el que dijo no matarás, dijo también no adulterarás. Pero si yo no mato pero adultero, he transgredido toda la ley de Dios. Así está estipulado, así está escrito. Y también de igual manera, bendito hermano, este es un mandamiento. Dese cuenta por qué hay tanta apostasía. Dese cuenta por qué hay tantos cristianos con un velo. Dese cuenta. Si no pueden con el gobierno de Cristo. Si no pueden con el gobierno de este mundo, pues ¿cuándo van a poder con la ley de Dios? Bien, dice entonces, y los que resisten a Dios, no sujetándose a la autoridad, acarrean condenación, ahí está, para sí mismos. Exageración, legalismo, dígale a Dios como usted quiera, yo lo respeto. Pero esta es palabra de Dios. Que la salvación no se pierde, que no hay maldición para un cristiano que tiene un pacto. Recuerde, la palabra es para el pueblo de Dios, es para nosotros. Así que si yo, bendito hermano y bendita hermana, después de conocer este mandamiento, de sujetarme a las autoridades porque son puestas con Dios, y no me sujeto y transgredo la ley de mi nación, en cualquier situación me estoy acarreando condenación para mí mismo. Y recuerde, la condenación de la que habla Dios es regresarme otra vez a Egipto y a las cadenas del mundo. Porque así como estuvo cautivo el pueblo en Egipto, representa la cárcel, el mundo, la oscuridad. Recuerde, Cristo Jesús vino a romper las cadenas y me trasladó de las tinieblas a su luz admirable y me dio libertad, me sacó de la cautividad. Bien, dice en el 3, porque los magistrados, jueces, cualquier tipo de autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la autoridad que hay en el planeta Tierra, pues el que está tranquilo con su conciencia, sale tranquilo, puede ver policías, puede ver un magistrado y puede estar tranquilo. Sino más bien los magistrados y todas las autoridades están para el que hace lo malo. Y usted me dirá, sí, hay mucha gente corrupta hoy. Hay mucha gente que está inocente o que es inocente y efectivamente en la cárcel. Y sí es cierto. Y hoy también. La autoridad se ha corrompido mucho porque los malos pagan dinero y están, y los justos están. Estoy hablando del mundo, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Usted como pueblo haga las cosas de Dios, porque usted por Dios va a estar protegido. Si esa gente está pasando eso, es porque no quieren conocer a Dios. Pero usted sea obediente. Nosotros como cristianos, no va a haber injusticia de parte de la autoridad con un cristiano que esté sujeto a Dios, porque Dios es poderoso y nos tiene como la niña de sus ojos, a todo aquel que está cumpliendo sus mandamientos. Bueno, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Palabra de Dios. Dice, porque, fíjese bien lo que dice, ponga atención. Versículo 4, porque es servidor de Dios. Ahí está, las autoridades. De igual manera, el orden mundial. Como le dije, los presidentes de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, que están ya a punto de desatar bíblicamente la Tercera Guerra Mundial,
que no se va a llevar a cabo para que se dé lugar al anticristo, son servidores de Dios para que se dé lugar a sus profecías. Satanás es un servidor de Dios que Dios permitió aquí para cumplir una misión. Los demonios son servidores, no con la ley, no con el bien, pero de sí, fíjese bien, tanto los que no conocen a Dios, sin saberlo, son servidores de Dios para que se lleven las profecías. De igual manera, Faraón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, él no creyó en Dios, no conocía el Dios del cielo. Faraón tenía otros dioses y jamás se dio cuenta que fue un instrumento y que Dios para eso lo hizo nacer, porque también viene en Corintios eso, que Faraón lo hizo nacer Dios para mostrar su poder sobre él, y Faraón murió sin darse cuenta que fue un servidor de Dios para mostrar su poder y sacar a ese pueblo y que ese pueblo lo adorara. Así que bendito hermano y bendita hermana, a mí me maravilla las enseñanzas del Todopoderoso y me siento protegido bajo su sombra ante cualquier maldad que se está llevando en el planeta Tierra. Entonces, fíjese bien lo que dice en el 4, ¿por qué servidor de Dios? Para tu bien. Ahí está, para los cristianos, mas no para los del mundo. Porque no en vano lleva la espada. Bueno, ahora la pistola, ¿verdad? Pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Como Naasón, ¿verdad? Yo le dije que no iba a decir nombres, pero pues digo, todo el mundo sabe por los medios, ¿verdad, hermano? De la luz del mundo y de este hombre que pues transgredió la ley y que Dios les da su justo merecido para castigar. Y no es el único, ¿eh? Hay muchos representantes que estuvieron bien, que violaron la ley y están en la cárcel por desviar recursos, por recursos ilícitos, por tener comunión con los narcotraficantes, etcétera. Estoy hablando de la iglesia, pero Dios castiga a todos. Bueno, entonces muy bien. Dice entonces en el 5, por lo cual es necesario estarle sujetos a la autoridad, no solamente por razón del castigo de Dios, sino también por causa de la conciencia. No nada más por el castigo de la espada, no nada más por el castigo de la cárcel, sino primeramente por tener mi conciencia tranquila. ¿Por qué mi conciencia? Porque en el momento que viene un mandamiento y entra a mi corazón, entra a mi conciencia y yo sé que eso lo tengo que practicar. Y si yo sé que yo estoy practicándolo, mi conciencia está tranquila de saber que en el gobierno de México, en donde su servidor está viviendo, mi conciencia está tranquila de que la ley gubernamental la llevo a cabo. Amén. Por tener mi conciencia. Porque recuerde, si no voy a suponer que el gobierno y la autoridad no se da cuenta de que estoy transgrediendo una ley y me escapo de ella, pero como cristiano nunca me voy a escapar de Dios. Bueno, vamos a regresar entonces, bendito hermano, nuevamente a Timoteo, capítulo 2, para poder entender ya en el versículo 2. Entonces dice que hagamos rogativas en el 2.2 por los reyes, que son hoy presidentes, que son los que están a la cabeza de una nación. Antes eran reyes, ahora se les llama presidentes. Hay algunas naciones donde todavía tienen reyes y reinas, por los reyes y por todos los que están en inminencia, que tienen un puesto como gobernadores, etcétera, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Fíjese bien, para que nosotros los cristianos, no los del mundo, no los del mundo, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, porque el cumplir todos los mandamientos de Dios me trae reposo, me trae paz, se me sale el Espíritu Santo, como dice la palabra, que el pecado paga un salario y es la muerte, es la separación de Dios. Quiero decirle que sin Dios no tengo reposo, sin Dios tengo tribulación.
Y si yo vivo quietamente, es no en un desorden. Porque un niño cuando se porta mal le dice, quieto, siéntate ahí, no estés de desobediente. Pero solamente con la presencia de Dios puedo ser ordenado en la vida espiritual y en la vida también de la ley de la nación que yo tenga. Entonces, con el Espíritu Santo, si nosotros nos sujetamos y hacemos oraciones, vivimos quieta y reposadamente en toda piedad. La palabra piedad es cumplir todos los mandamientos, es saber los mandamientos y ponerlos en práctica todos, alcanzar la estatura del varón perfecto. Y si Dios me está diciendo que me sujete, que haga rogativas, que haga oraciones y que me sujete, pues bueno, entonces voy a ser una persona piadosa, como ya lo vimos en Pedro. La piedad, aumentar a la fe y virtud, a la virtud piedad, ¿se acuerda que lo vimos? Bien, entonces, y honestidad ante Dios, que sepa que estoy haciendo rogativas, que sepa que estoy rogando también por todas las autoridades para que tengan el conocimiento, porque también, aparte de que están para que la maldad no crezca mucho, pues también debemos de ir, si tenemos oportunidad, a hablar el evangelio a un presidente, claro, a un gobernador, claro. Pablo lo hizo con el rey Agripa y con otros reyes. Siempre. Entonces, él oraba, él pedía, Pablo nos pone el ejemplo. De igual manera, si yo no tengo la oportunidad de ir con un presidente, por lo menos voy a hacer oraciones y rogativas. A ver si en otro lugar Dios levanta un obrero para que podamos ir a él. Dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Recordemos que estamos ante los ojos de Dios. Recuerde que cada mandamiento que nos da, Dios no deja de observarnos una vez que nos dio el mandamiento para ver si verdaderamente lo estamos haciendo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y aquí está nuestro Salvador. Primeramente, nos vino a salvar de lo que le acabo de decir, de la inmundicia, nos vino a salvar de la muerte, de las tinieblas, nos vino a salvar de todas las profecías, de los principios de dolores de parto, de la gran tribulación, nos vino a rescatar del mundo y también nos salva de toda injusticia que pueda haber de los hombres o de las autoridades puestas con Dios contra los representantes. Recuerde, ¿cuántas veces Pedro? ¿Cuántas veces Pablo estuvieron en la cárcel? Estuvieron con sentencias de muerte y Dios los protegió de ese gobierno que en su momento eran convencidos por el pueblo de Dios para matarlos. Estamos protegidos siempre y cuando estemos haciendo los mandamientos, bendito hermano. Bueno, bien dice aquí entonces, ¿por qué tenemos que hacer rogativas por todos los hombres, por los reyes? ¿Por qué tenemos que estar suplicando con acciones de gracias y sujetándonos con piedad a todos sus mandamientos? Por esto que dice el 4. El cual Dios y Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, meditemos. Claro, Dios es el Creador. Así dice la palabra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. A todo el mundo. Ahora, fíjese bien, para todo aquel que en Él cree. No dice para todos. Es para el que cree. Y aquí también, fíjese bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos? Viniendo al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Yo acepto a Cristo con el Evangelio, llegó Dios y tuvo misericordia de mí y tocó mi corazón y me dio la semilla, pero si yo no vengo y no soy constante, vienen las aves del cielo y me arrebatan lo que me enseñaron. Se me olvida lo que me enseñaron de la entrada de la puerta del redil y el primer mensaje. No lo digo yo, está escrito en la bendita palabra. Entonces, ¿cuál es la salvación? El que una vez que llegaron a darme las buenas nuevas de salvación, vengamos
Busquemos como el primer pueblo que fue sacado de Egipto, que les dijo Dios, salgan todos los días a buscar el maná, a recoger el maná, que sabemos, los que somos espirituales, los que tenemos el entendimiento por la gracia de Dios, que eso era una sombra de lo que iba a venir y que hoy el maná es el verbo, es la palabra, es nuestra comida espiritual, es el pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús, el cual dijo, el que come de mi carne y beba de mi sangre va a tener vida eterna. Entonces, venir al conocimiento, como dice también en San Juan la parábola de la vid, ¿verdad, hermano? ¿Cuáles son los primeros mandamientos para alguien que fue llamado y aceptó la cruz, aceptó morir, aceptó separarse del mundo? Es permanecer en la vid. Permanecer es todos los días, todos los días, todos los días, como yo ya le he dicho y le he dado testimonio. Si usted, antes de ser cristiano, mandaba a sus hijos a la escuela para que tuvieran una profesión, yo quiero decirle que llegar a tener un ministerio, que llegar a ser sacerdote, hay que darle más tiempo a Dios que el tiempo de las escuelas, que me pueden hacer ingeniero, arquitecto, doctor. Más tiempo aquí para ser un ministro. Se requiere sacrificio. Y claro, ¿cuál es la bendición y la promesa de Dios? Que este conocimiento me va a hacer salvo. Porque este conocimiento me quita el velo para poder ver el camino que lleva a la vida eterna y salir del engaño de Satanás, el cual engaña al mundo entero. Alabado sea Dios. Pero recuerde que hay un requisito, Dios lo quiere. Pero ¿quién quiere venir hoy al conocimiento? Claro, estamos en la apostasía. Yo le doy testimonio y se lo vuelvo a dar. Aquí hay, gracias a Dios, un cuerpecito de Cristo que me ayuda, o más bien ayudamos a Cristo en su obra y salen a evangelizar. De hecho, ahorita están evangelizando en la calle. Pero ¿sabe cuántos peces hemos pescado? No tengo tiempo, váyase otro, no, yo soy católico, no, ¿sabe qué? También soy cristiano, gracias. O sea, no hay. Pero Dios, que no hay quien quiera venir. Eso sí, vamos y los invitamos a alguna fiesta, al vino, a cosas gratuitas, a que va a venir el alcalde de la delegación a ofrecer beneficios, a ofrecer despensas, y ahí van todos. Ahí están todos. Pero para venir al conocimiento, para venir a Dios, claro, estamos en la apostasía. Hoy les da asco. Pero eso ya no es de nosotros, hermano. Dios y los que tenemos a Dios, queremos que todos los hombres sean salvos. Y ahí está el Evangelio también. Ahí está la misericordia. Ahí está, aparte de hacer oraciones y rogativas por reyes y por todos, ya le dije, cuando tenga oportunidad de predicarle a un presidente, a un gobernador o a cualquiera, predíquelo. Porque Dios quiere que todos los hombres, no nada más los que no son reyes, todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque no podemos ser salvos si no venimos a escuchar. Bueno, dice en el 5. Y claro, aquí está el conocimiento de la salvación. Ponga mucha atención porque siempre la palabra hay que meditarla. Fíjese lo que dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, fíjese bien. Esto quiere decir que todo el mundo, ¿cuántos dioses tienen? Y no tienen el conocimiento. No lo tienen. Así como una sombra de lo que iba a venir, Babilonia, el rey Nabucodonosor, representa como una sombra hoy el mundo. Y Nabucodonosor representa a Satanás. ¿Cuántos dioses había en Babilonia? Hoy de igual manera, yo le digo, ¿cuántos dioses, cuántos ídolos hay en el mundo? A los que no son verdaderos cristianos. Porque le voy a explicar bien. Dios aborrece en su pueblo la idolatría. Porque en el primer pacto, el primer pueblo
provocó a Dios a ira adorando ídolos, adorando dioses que no eran, que tenían otras naciones, pero como una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy es un Dios aquel a quien le doy, a quien le sirvo, a quien le doy mi vida, a quien confío y no puedo dejar. Yo le digo, usted medite y usted conteste. Un joven de 12, 15 o un niño de 6 o 7 años, quítele la televisión, quítele el Facebook, quítele el internet. ¿Puede? No, es un vicio ya, es un Dios para ellos. Llorarían y pasan la mayor parte del tiempo, sea para estudiar, sea para lo que sea, como loquitos en el internet, que los está dejando. Y que claro, no me voy a meter ahorita eso. Gracias a Dios tengo el conocimiento de Dios. La tecnología subirá para enloquecer a los seres humanos. Todo lo que parece bueno es para los ciegos. Hace daño. También el trabajo, otro Dios, otro ídolo. Hermano, sí, Dios le pide que deje ya el trabajo porque usted ya terminó su discipulado. ¡No! ¿De qué voy a vivir? ¿Me costó trabajo? Ahí está su Dios. Vaya corriendo y adore a su ídolo. Porque a Dios nos compró para dar nuestra vida, para derramar nuestra sangre, para servirle, para trabajar en su obra. Y para poder trabajar en su obra se requiere ser santo, que significa con sangre, nada de carne, consagración. Así como Jesús le dio a usted y a mí toda la sangre hasta la última gota, ¿por qué usted no quiere dar su vida? ¿Por qué se aferra? ¿Por qué se aferra? Porque no puede dejar muchos ídolos. ¿La familia también es un ídolo? Claro, pero la familia de carne, la que me quiere separar de Dios, la que me quiere meter ideas y la que utiliza a Satanás para apartarme de darle mi vida a Dios, también son dioses. Cuando no se puede dejar una esposa, una madre, un hijo y decir, sin ti me muero, pues ahí está su ídolo. Entonces, aquí el conocimiento que perdimos porque vino Satanás y metió todos esos dioses, que Dios no nos juzga cuando estábamos en ignorancia. Entonces este conocimiento me va a dar a conocer que el Creador de los cielos y de la tierra me hizo para entregarle mi vida y adorarlo nada más a Él y dejar todos esos dioses, aunque la Biblia dice que no se llaman dioses, que están muertos, dejarlos todos para consagrar mis pies como Marta. Estaba María, era a los pies de Cristo, derramando un alabastro, llorando y enjuagando los pies, que representa el servicio al cuerpo de Cristo Jesús, que hoy es la iglesia, hermano y hermana. Ese es el conocimiento, ¿verdad? Que adoremos a Dios y por medio, también porque habla de un mediador, que conozcamos que esta es la salvación, que conozcamos que hay un Dios y un mediador. Ahora, siempre habla aquí de Dios y de su Hijo. ¿Por qué? No, yo vuelvo a repetir y le digo, bíblicamente, hermano y hermana, Jesús no es Dios. Y se lo afirmo. Y que Dios me quite y me mande al lago de fuego el día de mañana y que me quite mi razonamiento si estoy transgrediendo su ley. El que le está hablando es el Espíritu Santo de Dios. El primero que fue creado fue su Hijo y por Él creó todas las cosas, para Él y para su Hijo. Ahora, para que haya un mediador que signifique en medio, debe de haber forzosamente tres objetos o tres cosas a fuerza. No puede haber algo en medio si no hay otras dos cosas. No puede haber. Se necesitan tres cosas para que haya algo en medio. Por ejemplo, yo tengo 2 naranjas. No puedo meter las 2 en medio. ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Necesita haber 3 naranjas para meter, aquí está la otra naranja, para meter en medio. Ahora bien, este es Dios, este es Cristo y estos son nosotros.
Entonces, se le llama mediador porque cuando el mundo estaba en pecado, Dios decidió mandar a su Hijo para dar un mensaje. Dios, el mismo Dios, dentro de su Hijo, vino a reconciliarnos consigo mismo. El Espíritu Santo lo recibió en el Jordán Cristo, que es el Padre, y vino a reconciliarnos Cristo en el cuerpo. También Cristo Jesús tiene su Espíritu. Fue el medio que Dios utilizó para reconciliar al mundo, que estábamos con dioses, que estábamos con ídolos, que estábamos como Babilonia, y que estábamos dando el tiempo a todo menos al Dios del cielo y de la tierra. ¿Va entendiendo, hermano? Y recuerde, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. Si usted tiene hambre y tiene dudas, con mucho gusto. Aunque yo lo invito a que si está viendo esto, hay ya muchas enseñanzas que Dios ha permitido por este siervo de la puerta angosta. Está Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, está todo el Evangelio de San Juan, está Eclesiastés, está quitando el velo al pueblo de Dios. Dios me ha permitido, por su gracia. Así que ahí hay también, Dios es bueno, misericordioso, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que sepamos, porque yo cuando llegué, pues dejé todos mis ídolos, supe que nada más había un Dios, que él nada más había adorado a Dios, y supe que el mediador me le dio a conocer, y a su nombre gloria, Cristo Jesús. Entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí están las tres partes, Jesucristo hombre. Y recuerde que la palabra Jesús significa Salvador y Cristo ungido. Esto quiere decir Salvador ungido, o bien Salvador con Dios adentro, porque ungido significa tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Luego dice, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y bien, esto que el cual se dio a sí mismo, recordemos que la bendita palabra de Dios nos dice que Él se ofreció como ofrenda voluntaria a su Padre para venir a morir, para ser un mensajero, para que tuviéramos el conocimiento, porque la voluntad de Dios era que todos los hombres se salvaran. Y claro, que Jesús tuvo que venir en forma humana, con Dios adentro, para poderlo ver, para ver su poder, para ver el lenguaje, para ver el verbo y para dejarnos el camino. Alabado sea Dios. Ese es el amor de Dios, bendito hermano. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiso con los seres humanos cuando entró el pecado, cuando entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos y estábamos ajenos a la verdad. Ese es el amor de Dios y esa es la voluntad de Dios. Y claro, que Jesús dijo, te necesito, te necesito, te necesito. ¿Para qué, Señor? Te voy a comprar a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con mi sangre. Te necesito porque la voluntad de mi Padre es que se salven todos los hombres. Yo vengo a prepararte, yo vengo a darte una forma, te vengo a salvar, pero con la condición de que seas luz, de que seas sal, de que tengas misericordia, de que vayas a dar por gracia lo que recibiste por gracia. ¿Por qué, Señor? Porque es la voluntad de mi Padre. Pero, Señor, aquí eres extranjero y peregrino, mi hijo. La salvación es si tú haces y crees por fe, conforme lo vine a decir. Amén. Y dejas todos los dioses. Porque esa es la cruz. Precisamente, ese es el bautizo. Recordemos que todos esos dioses que trajo Satanás, los busca la carne. Los busca por naturaleza el ser de aquí abajo, el ser terrenal. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, o todos los dioses del diablo, o todos los ídolos del diablo. Para eso nos dio la cruz. Para eso, por fe, crucificamos la carne y recibimos el fuego del Espíritu Santo
para que fuéramos alumbrados y para quemar por fe todo deseo de la carne, toda concupiscencia de esos dioses, que por años los tuvimos. Bien, entonces dice, el cual se dio a sí mismo en rescate, aquí está, en rescate, ya le dije cuál fue el rescate, por todos los que creyeran. Como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pero fue por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Claro, porque desde que entró el pecado en el mundo y se rompió la vasija, Dios dijo, ahora voy a tener que preparar, ahora voy a tener que dejar una plataforma, una base, que es el Antiguo Testamento, una preparación para que me llegue mi Hijo a quitar el pecado y todo lo que trajo Satanás. Pero Dios tenía la hora y la fecha de que llegara y naciera Cristo Jesús. Nadie lo sabía. Eran profecías. De igual manera, también estamos esperando que Cristo Jesús venga no con relación a salvar, sino a destruir la impiedad, la iniquidad, pero a su debido tiempo, que Dios únicamente conoce el día y la hora en que está profetizado, para que a su debido tiempo también Cristo venga. Así que Dios ha puesto fechas. Bendito hermano, recuerde que ya vimos, ¿verdad? Y no es que haya tardado Dios sus promesas, sino que 1000 años son como un día para Dios y un día como 1000 años. Entonces, no es que haya tardado sus promesas, es que Dios quiere que vengan al arrepentimiento, que se salven. Bien. Ahora, aquí está lo que yo le decía, bendito hermano. ¿Para qué vino? Para que también nosotros tuviéramos esa misericordia. Para eso, fíjese lo que dice también Pablo. Para esto, yo fui constituido predicador. Aquí está lo que le digo. También nosotros, todos, esa es la condición. Pues claro, si Dios quiere que todos los hombres vengan a ser salvos y darles el conocimiento que hay un solo Dios, que dejen de servir y dejen de perder su tiempo en el engaño que trajo Satanás y que se preparen para la salvación. Para eso yo predico también, para eso fue constituido, para esto es esta palabra, para esto son estas enseñanzas que Dios me está permitiendo por medio de su presencia. Para esto predicamos. No para engañar, no para pedir, no para trasquilar ovejas, no. Lo que nos importa es su vida. Lo que nos importa es que venga el conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad va a ser la salvación. Y recuerde, el conocimiento es enseñarle a adorar a un solo Dios. Enseñarle que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos. Enseñarle, por Dios, que aquí somos gente de paso, que estamos en una prueba, que aproveche bien el tiempo, que únicamente esté a los pies de Cristo, a los pies de Dios, que muera a todo lo que trajo Satanás. Esa es la salvación, ese es el conocimiento. Para eso fuimos constituidos, no por el hombre, sino por Dios, predicadores. Para los gentiles, tropezadero. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para los que creen, poder de Dios. Hermano y hermana. Entonces, para esto, dice en el 7, fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Para esto, ¿para qué fue constituido? Para ir a salvar, para dar conocimiento de la verdad, para dar conocimiento del camino. Y recuerde, apóstol, bendito hermano y bendita hermana, hoy hay muchos, pero no hacen porque no tienen la presencia de Dios, la obra de apóstol. Porque la obra de apóstol era ir a la sierra, ir a donde no se ha predicado el evangelio, ir con católicos, ir en donde están engañados, ir a pasar hambres, a pasar desvelos, a comer lo que sea, a ponerse ropa humilde, ir a caminar, ir en carro como pueda, llegar a predicar el evangelio.
Ese es un verdadero apóstol. No los que hoy visten de traje, no los que hoy están perfumados, no los que llegan con su BMW y con sus carrazos y aviones y avionetas y se sienten dioses. Estos son hijos del diablo, son de Satanás. Porque un verdadero apóstol anda llevando el evangelio. Un pastor cuida al rebaño junto con el profeta, junto con el evangelista, junto con las profetisas. Amén. Recuerde, bendito hermano, también, cuando quiera, con la bendita palabra de Dios. Y en Hechos se nos dice, ¿cuál es el ministerio en cada don espiritual que Dios nos ha dado? Con mucho gusto, para despertar, para que no lo engañen. Entonces dice, para esto yo fui constituido, y constituido es que estuvo en las manos del alfarero, en una prueba hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y yo le digo, Pablo estuvo en el desierto más de 13 años, siendo formado. No crea que luego predicó y luego enseñó. Primero tuvo una formación y luego fue constituido por Dios y por el Padre Apóstol. Y dice, fíjense, digo verdad en Cristo. Y yo le digo algo, hermano, para poder poner a Cristo por testigo, cuidado. Porque si un falso profeta pone de testigo a Cristo a Dios, le va pero mal. Y de igual, yo se lo digo de todo corazón enfrente de Dios, enfrente de Cristo. Digo verdad, porque la verdad está en su boca para su gloria. En Cristo. No miento, porque no tengo, ni Pablo tenía el verbo de Satanás. No tenía tinieblas, tenía Cristo, tenía la canasta llena de pan y de peces. No miento, porque recuerde, hay dos voces, la mentira y la verdad, no hay para más. La mentira ya vimos fábulas, ya vimos herejías, ya vimos falsos profetas. Entonces dice, no miento. Y también Dios me ha constituido maestro de los gentiles en la fe. Maestro. Recuerde, Juan el Bautista era un maestro, tenía discípulos. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz. Entonces, de igual manera, apóstol y maestro, porque también enseñaba que había un solo Dios, un solo mediador, y enseñaba el conocimiento que lleva a la vida eterna. Enseñaba la verdad, para qué nos creó Dios, para qué nos diseñó, para qué dejó el planeta Tierra aquí, qué es lo que debemos hacer. Maestro de los gentiles, porque recordemos que Pablo tuvo el ministerio de salir de Judea, de salir de Israel, a los que no tenían a Dios, a los que no tenían a Cristo. Recuerde la piedra angular que vino a juntar a dos pueblos. Pedro se quedó con el primer pueblo. A los gentiles en fe. Esto quiere decir a los que creyeran, no a los que no creyeran. Y verdad, porque teniendo la fe y entrando por la puerta del redil, que es el bautizo, únicamente de esa manera puedo tener esta bendición de la voz de Cristo, que es la verdad. Recuerda que gritaba Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos, o sea, la verdad se ha acercado. Pero para poder arrepentirme, debí de haber creído con fe cuando era gentil, para poder entrar a esta bendita verdad, que es la voz de Cristo Jesús. Hermano y hermana, se nos ha ido la hora. Yo espero que Dios me permita seguir mañana, si así lo quiere, con la enseñanza número 5. Que la gracia de Dios y la presencia de Cristo se queden con usted, la bendita paz, y si Dios quiere mañana nos vemos. Me despido con el beso y el óculo santo. Hasta mañana.